En Por Dónde Vamos tenemos la oportunidad de entrevistar a Agustín Laje, politólogo. Agustín, gracias por tu tiempo, por tu consideración con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar, a ver, ¿ves a Milei como un fenómeno o se da las circunstancias de esta elección que la verdad tuvo mucha repercusión en la Argentina? Bueno, gracias Facundo, antes que todo por la invitación. Es un placer poder tener este diálogo contigo. Mira, yo creo que acá se cruzan distintas circunstancias. Para poder comprender a Milei y su, digamos así, proyecto político, hay un concepto que me parece que no debería quedar fuera del análisis y curiosamente no he estado escuchando a los analistas hablar sobre esto, y es el concepto de batalla cultural. Ujú. Hay mucha gente en Argentina que desde el 2013 en adelante, 2003, o sea, hace ya 20 años, viendo que la opinión pública giraba aceleradamente hacia la izquierda y que el kirchnerismo estaba dando lo que el propio kirchnerismo había bautizado por entonces como batalla cultural. Es un término gramsciano. Gramsci fue un filósofo neomarxista de la Italia de la primera mitad del siglo XX. Y los intelectuales kirchneristas hablaban de la batalla cultural que ellos estaban dando. El periodismo kirchnerista, el viejo 678, también hablaban de la batalla cultural que estaban dando. Carta Abierta hablaba de la batalla cultural. Es decir, batalla cultural parecía ser un término muy familiar a las izquierdas. Y frente a esa insistencia que partía desde el poder estatal, claramente, hubo muchos intentos por parte de ciudadanos comunes y corrientes de tratar de dar sus propias batallas culturales. En mi caso, yo me sumé a esto allí por el año 2005-2006. Hay gente que lo viene haciendo desde antes, incluso, por ejemplo, Nicolás Márquez. Y el caso de Javier Milei, él ya se sumó un poquito después. Javier Milei se suma con todo esto de la batalla cultural, empieza a utilizar sus redes sociales en ese sentido, empieza a escribir libros, a dar conferencias, es invitado por los principales canales de la televisión y se convierte en primer lugar en un fenómeno en la opinión pública. Por eso el término fenómeno me parece bien siempre y cuando le demos sus fases. Hay fases en Javier Milei. El fenómeno en términos de opinión pública, él lo logra en un contexto de batalla cultural. Bien, él se transforma en uno de los libertarios más conocidos de la Argentina y su imagen empieza a ser vista incluso desde afuera. En un momento determinado, ya por el año 2019, 2020, sobre todo año 2020, Javier considera que la batalla cultural ha generado sus efectos en la opinión pública y que seríamos muy tontos si nadie de nosotros fuera a recoger frutos. Esto es como un árbol que uno va regando muy despacito, va creciendo y en algún momento va a dar un fruto, y mejor que seas vos quien pueda ir a recogerlo para que no sea otro. Entonces ahí Javier, bajo esa lógica, dice: voy a dar un salto, voy a cambiar el juego y voy a pasar a dar una batalla electoral. Claro que en esa batalla electoral tiene una primera instancia que es la de su triunfo como diputado nacional. Ahí ya deja de ser un fenómeno barrial, como le llamaban en un principio, y ahí nomás él lanza su candidatura presidencial. Ahora, frente a todo esto que te estoy comentando, evidentemente se suma un contexto objetivo que le permite a él, con su discurso, mostrar una alternativa radical para la Argentina. Hace un rato estaba estudiando una de las encuestas, una de las pocas encuestas que han salido después de las PASO, donde muestra que el 75% de los argentinos quiere un cambio político y económico, y dentro de ese 75%, el 51% quiere que ese cambio sea drástico. Bueno, precisamente Javier Milei lo que te va a poner sobre la mesa es un proyecto político y económico drástico. Y en un contexto drástico, el fenómeno Milei termina ganando las pasos. Se da a ver, un cambio de paradigma, vos que estudiás la política, un cambio de paradigma en la política argentina, o sea,
se termina con los partidos tradicionales porque no necesitó ni una estructura fundamental y uno cuando analiza también el resultado electoral y cuando fue a escuelas, a estudiar escuelas, a ver el escrutinio, ni siquiera tuvo fiscales, o sea, fiscales generales fue lo que obtuvo. ¿Rompió con eso también? Bueno, a ver, lo que tiene Milei evidentemente es lo que Max Weber podría llamar carisma, ¿no? O sea, es un líder carismático. Por eso, por ejemplo, sus candidatos en las provincias no recibieron el apoyo y No. Juntos por el Cambio descansaba en esos resultados provinciales. Así como, por ejemplo, los candidatos de Juntos por el Cambio en muchas provincias clave sí tuvieron sus triunfos, y al contrario, los candidatos de Javier Milei no funcionaron. Eso hizo que mucha gente diera por perdida las PASO por Milei, por parte de Milei. Y esto no fue así porque no contaban con que en política no todo es el aparato, no todo es la estructura, no todo es la prensa, no todo son las encuestadoras, sino que la imagen carismática de un político carismático puede cambiar las cosas muy rápidamente. Por otra parte, yo te diría, el cambio que representa Milei es mucho más profundo de lo que uno cree. No es simplemente el cambio de El sellos hartazgo, políticos. claro. Claro, no son cambios de siglas, no son cambios de eslogan, no es el cambio de una carita por otra, ¿bien? Es el cambio de algo mucho más fundamental que es la filosofía política. Lo que está cambiando en la Argentina es la filosofía política que le da legitimidad al Estado. Hasta hace muy poco, hasta ahora, digamos, hasta ahora y desde hace mucho tiempo, el Estado viene legitimándose en el nombre de la justicia social, una abstracción, ¿no? La justicia social vendría a ser lo que los clásicos podrían llamar la justicia distributiva. Es decir, el Estado tiene la función de quitarle a unos para darles a otros. Y esos otros son oprimidos, son necesitados, están en una situación de marginalidad y esa necesidad implica un derecho y quien tiene que cumplimentar ese derecho es el Estado y lo hace a expensas del que no está marginado, del que sí tiene ingresos, del que sí puede trabajar, etcétera. Esta ha sido, obviamente dicho de una forma muy básica, la legitimación social del Estado argentino en las últimas décadas. ¿Qué significa legitimidad? Es la validez que un pueblo le otorga a sus gobernantes. ¿Qué hace que el Estado sea algo distinto de una mafia organizada? Eso es la legitimidad. ¿Por qué validamos al Estado y la fuerza que ejerce el Estado? Bueno, la validamos porque creemos en algo llamado justicia social y creemos en algo llamado derechos sociales y colectivos. Esa filosofía política es la que se ha derrumbado en la Argentina. Lo que viene ahora es una filosofía política libertaria, anticolectivista, que no cree en algo llamado justicia social, cree en todo caso en algo que los clásicos otra vez llamarían justicia retributiva, o sea, justicia en el torno a la libre voluntad de los que intercambian bienes y servicios. Cree además esa filosofía política en el principio de no agresión. Esto significa que ningún actor social o político tiene derecho a iniciar la fuerza contra otro individuo. Aquel individuo que inicie la fuerza contra otro está por fuera del derecho, está por fuera de una relación justa. Por lo tanto, el Estado cuando inicia la fuerza contra individuos que son inocentes, ese Estado está perdiendo legitimidad. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado debe perseguir a aquellos que inician la fuerza contra los inocentes. Aquí aparecen tres derechos que son curiosamente, no curiosamente, sino consecuentemente los que Javier Milei siempre pone sobre la mesa: vida, libertad, propiedad. ¿Cuál es la función de esta filosofía política para el Estado? Es resguardar la vida, la libertad y los bienes privados de los individuos. Entonces, lo que está cambiando en Argentina, insisto, va mucho más allá del pelo de Javier Milei, va mucho más allá de los perros de Milei, va mucho más allá de lo que habitualmente se habla en estas discusiones políticas que son casi de chimentos. Lo que está cambiando realmente es la filosofía política
que abraza el pueblo argentino a la hora de legitimar al Estado-Nación. Bien, y ahora te vuelvo a repreguntar, te lo dije por la clase política o por esta nueva visión o nuevo paradigma político. ¿La gente decidió votar a Milei por qué? ¿Por el hartazgo o son multiplicidad de factores? Viste que te ponen, la clase política dice el hartazgo, no, bueno, llamaba atención a nosotros. Vamos a ver, toda esta explicación que yo acabo de dar evidentemente no explica el voto. Lo que explica es el cambio del sentido común. Exacto. El sentido común es algo muy difícil de racionalizar, o sea, de explicar de una manera razonable. El 99% de las personas, o digamos así, el 99% que constituye lo que se podría llamar la masa, no tiene de manera consciente sus ideas políticas en términos filosóficos bien establecidas. Por lo tanto, nadie va a las urnas a votar diciendo lo que yo te acabo de intentar explicar. Bien, lo que yo intento explicar es lo que pasa por debajo, o sea, por lo que pasa por la filosofía política que después configura un sentido común. ¿Ok? Ahora, la gente, ¿por qué va a votar? Bueno, va a votar porque, digamos, en el año 2001 hubo toda una movida que tuvo un eslogan que fue muy claro para todos. Fue el que se vayan todos, ¿bien? Y al final han pasado más de 20 años y la realidad es que no se ha ido ninguno, sino que se han fortalecido los de siempre. La gente además, yo creo que está, digamos, eh, siente poca atracción por aquellos que le venden un cambio light. Es tan extrema la situación en la Argentina desde el punto de vista que vos lo mires, desde el punto de vista económico, evidentemente, pero también desde el punto de vista de la seguridad, de la educación, de la salud, de los vínculos sociales, de la moralidad o de la inmoralidad que reina. Es extremo en cualquier dimensión social que vos analices, que la gente ya no va con medias tintas y emparenta a Juntos por el Cambio con la tibieza. Esa tibieza han tratado de morigerarla estableciendo dos categorías, ¿no? La de las palomas y la de los halcones. Esa estrategia discursiva no funcionó porque hoy la señora Bullrich, más que un halcón, parece ser una mala copia de Javier Milei. Bien, entonces, ¿por qué va otra vez la gente a votar por Milei? Porque percibe cosas. En primer lugar, que Milei significa un cambio radical, número uno. Número dos, que Javier Milei no viene de la partidocracia argentina. Muy importante, porque si vos mirás Juntos por el Cambio, tenés a la señora Carrió, tenés a Horacio Rodríguez Larreta, tenés a Vidal, o sea, mucha gente que está hace décadas en el Estado. Vos ves el espacio de Milei, ves de dónde viene Milei y no viene de la actividad pública, ¿bien? No viene del sector público. Entonces, número tres, Javier Milei ha sabido armar un discurso político que ha identificado muy bien al enemigo. Y en política hay que identificar a un enemigo. Mientras Juntos por el Cambio, sobre todo en una situación extrema, mientras Juntos por el Cambio está con toda la perorata de que hay que cerrar la grieta, que somos todos amigos, que vamos para adelante, que buena onda, que los globitos amarillos, que el bailecito de aquí o de allá, Javier Milei ha insultado en todos los idiomas posibles, ha señalado lo que llama la casta política. Esa abstracción le ha permitido meter en esa misma bolsa a los kirchneristas, a los de Juntos por el Cambio, a los radicales, a los izquierdistas, a todos, ¿bien? Entonces, queda el pueblo frente a la casta. Es un discurso populista muy efectivo, muy efectivo. En cuarto lugar, porque se percibe el Milei un intelectual. Y la gente respeta eso. Estaba viendo, insisto, estas encuestas que han salido recién y en las virtudes la gente suele mencionar que Javier Milei es una persona muy inteligente y muy honesta. O sea, un punto más. Además de inteligente, el tipo te dice la verdad. La gente percibe que el tipo está diciendo realmente lo que piensa con las palabras que le salen decir y que el tipo además es franco. Si el tipo te tiene que decir, mira, esto no va a ser rápido, hacen falta 35 años para levantar a la Argentina, es lo más antipolítico que podés decir en una campaña política y sin embargo la gente dice, pero está diciendo la verdad. Así que esos son algunos de los factores que llevan a Milei a ser el candidato favorito hoy y una más, es economista.
Es economista en una Argentina destrozada económicamente. Y del otro lado, ¿a quién tenés? Tenés a Sergio Massa, que es ministro de Economía sin ser economista y que está pagando políticamente el desastre económico. Y por otra parte, tenés a la señora Bullrich, que de economía no sabe nada. Entonces la gente dice, ¿de quién nos puede salvar de esto? Entre estos tres vamos con el economista, que además tiene ideas radicalmente contrarias a lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. El quitarle derechos, esta palabra que apareció después del triunfo de Milei, vos saliste a defenderlo y fuiste, a ver, revelaste cuestiones de tanto del Ali Espósito como de Trueno, dos que manifestaron de podés vos perder tus derechos. ¿Se va la campaña del miedo hacia Milei se va en ese sentido? Bueno, a ver, lo que Milei llama la casta política tiene a su vez socios o tiene, digamos así, castas en otros ambientes. Sí. La casta periodística es aquella que parasita al parásito. La casta periodística es todavía más inmoral que la casta política porque la casta política parasita al ciudadano y la casta periodista parasita al parásito. Bien, lo mismo se puede decir de la casta farandulera. Hay una casta farandulera que hace negocios con el Estado, y acá entra en la ecuación Lali y Trueno, hacen negocios con el Estado, o sea que parasitan al que a su vez parasita al cuerpo argentino. ¿Mm? Y claro, yo revelé algunas cosas. A ver, es que hay demasiado para decir, hay demasiados datos que son públicos. Te voy a dar uno, por ejemplo, que es de este año. La fiesta Confluencia 2023 que tuvo lugar en Neuquén y que fue financiada por el Estado. ¿Sabés cuánto cobró Trueno? 25.410.000 pesos, ¿sí? Que si lo pones a dólar oficial de ese momento, porque además esta gente es la que dice que hay un solo dólar en la Argentina y que entonces tenés que evaluar según el dólar que ellos te dicen cuál es el precio, era 191 pesos, entonces estamos hablando de 133.000 dólares para cantar, ¿bien? Para cantar un ratito en este festival financiado por el Estado. Por ejemplo, Lali Espósito cobró por el mismo festival, por parte del Estado, 39.930.000 pesos, o sea, si lo convertimos a dólares son 209.000 dólares por cantar un ratito, ¿bien? Ahora, cuando decimos cobró del Estado, no significa que el político va y les paga de su salario. Significa que están tomando del erario público que se compone por parte de lo que los pagadores de impuestos tienen que dejar en el erario público todos los meses y de ahí se saca esa fortuna y se la pone en la cuenta bancaria de Trueno o del Ali Espósito. Entonces, cuando esta gente te dice vas a perder derechos, en verdad, ¿sabes qué? Se están cuidando a sí mismos, están cuidando sus privilegios, porque saben que si Milei llega, ya no va a haber un Ministerio de la Cultura, ya no va a haber dinero para que estos ricos y famosos se hagan más ricos todavía a costa de los pagadores de impuestos. ¿Sabes qué? Si vos querés ver al Ali Espósito, andá y pagá tu entrada. Si querés ir a ver a Trueno, andá y pagá tu entrada. No se vale que un chiquito, ¿sí? Al cual va y compra una tira de pan o va y compra una caja de leche, el pobre niño tiene que estar pagando además impuestos al consumo para poder financiar los gustos y el modo de vida que se dan estos famosos. Entonces, cuando ellos te dicen vas a perder derechos, mira, a mí me gustaría saber qué entienden por derechos ellos, en primer lugar, y esa es una discusión muy, muy, muy difícil. Yo entiendo por derechos un campo de la acción humana que queda debidamente reconocida por parte de la autoridad jurídica, y en virtud de ese reconocimiento se protege la libertad de esa acción. Eso es un verdadero derecho, no es un derecho que el Estado esté sacándole a unos para darles a otros, estando subsidiando en el nombre de la cultura este tipo de festivales. Entonces hay que empezar a ver un poquito más cuáles son los intereses reales de este tipo de sujetos que se la dan, viste, de voy a defender al pueblo, pero en verdad parasitan al parásito. ¿Y vos entendés que hay cierto temor a las medidas o a las propuestas que él implementa o quiere implementar en Sí, un sector de la obviamente. sociedad? A ver, hay gente que tiene que tener mucho miedo en la Argentina. Hay gente que debe tener mucho miedo en la Argentina. A ver, por ejemplo, ¿quiénes tendrían que tener miedo en la Argentina? Bueno, aquellos que integran el Ministerio de la Mujer, los géneros y las diversidades. Cuando uno ve la evolución de, por ejemplo, los feminicidios,
Bien. Claro, porque uno podría decir, bueno, a ver, pero pará. Gracias a ese ministerio hemos reducido la violencia contra la mujer, hemos reducido los asesinatos de mujeres. No, cuando uno va a estudiar seriamente los números, se va a dar con que la Corte Suprema de Justicia los viene contabilizando y publicando más o menos alrededor desde el año 2013, 2014. Y empezás a ver que cada año hay más de lo que ellos llaman femicidios, más femicidios, más femicidios, más violencia de género. Y cuando vas a ver qué hace ese ministerio, te das con partidas presupuestarias insólitas, caterings multimillonarios, coches y choferes de lujo, puestas en escena de lo más bizarro que se puede ver. De hecho, creo que ayer o antes de ayer se vio el de una mujer que hacía una suerte de poesía pública mostrando las tetas. Entonces hablaba contra el patriarcado, sí, con el dinero de papá Estado, obviamente. Sí, en el Entonces Día cuando del uno Niño. empieza... ¿Perdón? En el Día del Niño. En el Día del Niño. No. El Día de las Infancias. El Día de las Infancias. Bueno, es que te das cuenta, esa es la gente que está, a ver, estupidizan además cambiando el lenguaje, metiéndose a financiar cosas que no tienen ningún sentido. A ver, ¿cuánta gente compraría la poesía de esta chica que fue ahí a exponerse con las tetas al aire? Realmente me gustaría saber. Si hablamos de derechos, pues que la gente tenga el derecho de elegir consumir o no consumir esas cosas. ¿Por qué yo tengo que estar obligado como pagador de impuestos a financiar esos mamarrachos? Entonces, obviamente, toda esa gente tiene que tener mucho miedo de Javier Milei. Se les acabó el curro. Se le acabó el curro a la gorda que te muestra las tetas mientras te lee la poesía y se le acabó el curro a los burócratas ñoquis del Ministerio de la Mujer, de los géneros y las diversidades que están allí para agarrar gasto político, ¿sí? Para vender humo y en verdad usar eso como gasto político. Se les acabó el curro, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al INADI. Se acabó el curro del INADI, de los ñoquis del INADI. Vos sabés que, por ejemplo, a mí me persiguió INADI y me mandaron una carta a mi casa amenazándome con que yo iba a tener que tomar cursos de rehabilitación de género. Que yo por un tweet que había mandado, ni siquiera Twitter, antes de ser Twitter de Elon Musk, o sea, cuando en Twitter todavía había bastante censura, ni en Twitter me habían censurado ese tweet, y sin embargo yo recibía en mi casa una carta del INADI diciéndome que iba a tener que tomar cursos obligatorios de género porque al Estado no le gustaba como yo pensaba. A raíz de un tweet que decía algo así como, si Carlos se autopercibe Carla, pues bien por él, pero que el Estado no me imponga a mí ser parte de las ilusiones fantásticas de este individuo. Algo más o menos así era el tuit. Y bueno, eso era criminal para Inadi. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar como pensaba en ese momento la señora Donda, que dicho sea de paso, también en el nombre de los derechos tenía a su empleada doméstica totalmente negro, ¿bien? Entonces, empecemos a recordar muchas cosas y nos preguntemos quiénes son los que tienen que tener miedo. Los que tienen que tener miedo son los parásitos, son los que no producen en la Argentina, son los que roban a través de los impuestos de los demás. ¿Se termina una nueva etapa de gobernar también, la del kirchnerismo? Porque Juntos por el Cambio quedó en el medio de esta discusión y están los extremos, porque ha quedado Milei, Juntos por el Cambio en el medio, que queda, como vos bien dijiste, un discurso liviano, y está Unión por la Patria, bueno, con este esquema. Mira, yo tendría que ver algunas cosas más para darte una respuesta contundente sobre eso. Lo que yo te puedo decir en primer lugar, sí, para ir, digamos, arrojando algunas ideas, es que yo no comparto, mirando bien la cosa de cerca, no comparto que el escenario de las pasos hayan sido de tercios. Todos dijeron, todo el periodismo dijo, las pasos generaron tercios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sumo a Larreta con Bullrich, me da 28. Milei saca 30 y si yo sumo a Massa con Grabois, tengo 27 y algo. Sí. No, así no es como funciona realmente la política en la Argentina en el siglo XXI. No es cierto que de Larreta vayan todos los votos a Bullrich.
¿sí? De hecho, y mira, insisto con las encuestas porque están bien interesantes. Hoy, por ejemplo, se publicó una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada, una muestra de alrededor de 4.500 casos en todo el territorio de la República, una encuesta que parece bastante seria y aparte tienen muchos motivos los encuestadores para tratar de ser serios, porque si esta vez no le pegan, ¿sabes qué pasa? El curro de las encuestas se termina. Entonces los muchachos tienen que hacer ahora trabajos un poquito más serios que los que hicieron durante las PASO. Y cuando vos ves esa encuesta, te digo, la verdad, dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, solo el 60% del votante de Horacio Rodríguez Larreta está pensando en votar a Bullrich en octubre. O sea, de 10 votos que recibe en agosto Rodríguez Larreta, solamente 6 se irían a Bullrich. Más de 10 se irían a Milei, ¿sí? O sea, perdón, más del 10% se iría a Milei. Y algo así como el 18% se va para Massa. O sea, digamos, no es cierto que sean escenarios de tercios perfectos, 30, 30, 30, más o menos redondeando algunos para arriba, ¿bien? Entonces, cuando esta encuesta avanza un poco y empieza a analizar esas transferencias de votos, se da con una cosa tremenda, y es que hay más probabilidades de que Milei llegue a la segunda vuelta contra Massa que contra Bullrich. Es muy probable, a ver, es bastante probable, según las 3 encuestas que han salido hasta ahora, es bastante probable que Bullrich no pase a la segunda vuelta. Bullrich se está desinflando en el imaginario colectivo. Antes de las PASO, Bullrich era la alternativa real al kirchnerismo. Después de las PASO, Bullrich es otra cosa totalmente distinta. Es la mala copia. A ver, Javier Milei viene a ser la Coca-Cola y Bullrich es Manaos. ¿Para qué vas a elegir Manaos si por el mismo precio te vas a llevar la Coca-Cola? Eso es en el imaginario colectivo lo que está flotando y por eso Bullrich se está viniendo abajo. Es más, te doy otro dato muy interesante que sale de esta encuesta. Mirá, Bullrich es la que menos retiene votos de los 3. ¿Esto qué significa? Que alrededor del 97% del votante de Milei en agosto dice que en octubre también lo va a votar. El 97% del votante de Massa en agosto dice que en octubre también lo va a votar. Pero en el caso de Bullrich, solo el 80% de sus votantes están diciendo que sí la van a votar de nuevo en octubre. Entonces, vos me estás preguntando, ¿se acabó el kirchnerismo? ¿No va a quedar solamente Milei y Juntos por el Cambio? Cuidado, cuidado, porque la crisis fulminante viene también para Juntos por el Cambio. Allí viene una crisis fulminante. Vos acordate además que Juntos por el Cambio es un nido de gatos, ¿bien? O sea, vos ahí tenés a los radicales, a gente del PRO, tenés gente más de derecha, gente más de izquierda, tenés a los socialistas, tenés a los socialdemócratas, tenés a Lilita Carrió, al ARI, a la coalición cívica. Toda esa gente, cuando el proyecto se les venga abajo, ¿van a seguir juntos? O sea, yo creo que viene una crisis fulminante no solamente para el peronismo, que eso va de suyo, hizo la peor elección de la historia y hoy Massa no tiene grandes posibilidades de salir bien de esto, no las tiene. De hecho, se ve en estas encuestas que en ningún escenario Massa ganaría la elección. En ningún escenario de estas encuestas Massa gana la elección. Y en todos los escenarios que Milei llega a segunda vuelta, la gana Milei. En todos los escenarios, si llega contra Massa, la gana Milei. Si llega contra Bullrich, la gana Milei. Si llega Massa y Bullrich, la gana Bullrich. En todos los casos pierde Massa. Entonces, obviamente, el kirchnerismo yo creo que está al borde de la destrucción total, no así el peronismo. El kirchnerismo como fenómeno peronista de izquierdas está destruido. Ahora, Juntos por el Cambio, cuidado porque ahí se viene una crisis de dimensiones catastróficas también. Bien, la última que te hago. Salió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a hablar de, a ver, en estos saqueos, como que apuntó a Milei. ¿Crees que la campaña del miedo también va hacia ese sentido, de acá a octubre, a polarizar esta situación que vos estás describiendo también? A ver, están copiando la estrategia española. Recientemente Sánchez se vio contra las cuerdas. Sánchez es el jefe de Estado español, ¿sí? Es de izquierdas, de la izquierda tradicional.
el PSOE, unido con la izquierda radical, Unidas Podemos, y el sanchismo se vio contra las cuerdas. Entonces, ¿qué hizo? Activó la campaña del miedo diciendo que el fascismo podía llegar, los antidemocráticos, los antiderechos, no sé si te suena, van a ganar las elecciones a menos que los demócratas, los buenos demócratas, los que creen en la democracia, voten por el sanchismo otra vez. Porque la extrema derecha está al borde de hacerse del poder. Generó un clima de terrorismo discursivo en el cual teníamos que echarnos a andar porque prácticamente el mismísimo Hitler estaba llegando a España. Bien. En Argentina están tratando de activar algo más o menos similar. Entonces pasamos de una situación en la que Javier Milei no tiene aparato, no tiene fiscales y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de ganar las PASO, a una situación completamente distinta. Javier Milei al parecer tendría tal aparato que el tipo te puede generar saqueos, te moviliza los saqueos en la Argentina. Esto no resiste el más mínimo análisis. Si hubiera algún dato, algún documento, alguna prueba, los más interesados en publicarlas hubieran sido precisamente los gobernantes de turno. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque no existe. Porque es parte de un discurso, es parte del relato. Es el relato, va a ganar la ultraderecha, esa ultraderecha es antidemocrática, va a tratar de desestabilizarnos a nosotros que somos las víctimas de esta película, entonces no voten a los malos, denos a nosotros otra chance más. Ese es un relato que no les va a servir, la gente ya no come vidrio, la gente no es tonta, no es la misma situación socioeconómico y política en Argentina que en España, están dando manotazos de ahogado, los muchachos están desesperados, se les acaba el curro. Aparte hay otra cosa, Facundo, es decir, si Milei se convierte en el próximo presidente de los argentinos, Milei va a poder revisar muchos gastos del Estado. Y ahí va a surgir a ver quiénes se han robado el país. Es decir, la casta política tiene que temblar no solamente por perder los privilegios, ¿sí? Tienen que temblar porque quizás a más de uno de ellos le espera también la cárcel. Cuidado con eso. Entonces, son manotazos de ahogado, la gente no se lo cree. Los únicos que han sabido realmente movilizar situaciones golpistas en democracia ha sido el peronismo. Bien, lo hicieron en el año 2001, trataron de hacerlo en ciertas circunstancias del gobierno de Mauricio Macri. Ahora ellos no lo están haciendo porque no tiene sentido que lo hagan contra sí mismos. Son cosas un poco más espontáneas y son también efectos de movimientos sociales que no responden a ellos, ¿sí? Líderes piqueteros, Castells, por ejemplo, que no responde al gobierno y por lo tanto lanza a la gente a la calle a saquear. Entonces, esto que ha dicho esta señora, la verdad que no tiene ni pies ni cabezas, lo único que puede mover es la risa. Gracias, Agustín, por tu Con tiempo. mucho gusto, Facundo.